Buenas a todos, bienvenidos a Green Shark. Hoy os traigo con nosotros a un invitado muy especial, Antonio Ramírez, director general de Natural Crunch. Bienvenido. Muchas gracias, gracias Ángel. Oye, Antonio, primero agradecerte de verdad la entrevista bueno, para los que nos gusta invertir en startups, joder, tener una entrevista con el fundador y que resuelva pues todas las preguntas que nos surgen cuando analizamos un proyecto, pues oye, siempre es muy agradecido, así que nada, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. Bueno Ángel, con decirte que, como comentábamos, que es un placer estar contigo y tener la oportunidad de poder explicar lo que queráis saber de nuestra empresa. Y que bueno, que como te decía también, que te felicito por tu trabajo, que realmente es muy útil para tanto para las personas que están interesadas en proyectos, podérselo facilitar y masticar un poquito el trabajo, que no es fácil entender de tantos proyectos que son tan diferentes y cada uno de una forma, y poder eso hacérselo fácil. Que después de todo es parte de lo que hacemos nosotros también con el tema del snack, hacérselo fácil a la gente poder comer sano. Totalmente. Eh, co- como, como también el hecho de por las propias empresas, que es un canal de difusión muy bueno para darse a conocer, no tanto sus productos, que para eso están sus canales, sino para que realmente se sepa qué hay detrás de todo eso que se hace, ¿no? Entonces, Totalmente. felicitarte y reconocer tu trabajo. Pues muchísimas gracias, Antonio. Bueno, quiero que empezar porque nos cuentes qué es Natural Crunch, cómo empezaste y sobre todo porque, bueno, dentro de todas las posibilidades de empresas que hay buscando financiación, incluso yo que solamente me centro en las que tienen relación con la sostenibilidad, oye, pues resolvéis un problema, en mi opinión, muy importante, ¿no? Que es el típico snack, aperitivo, ya sea con amigos o ya sea en un momento entre horas, que siempre tendemos a pecar en ese momento, a comer cosas que luego nos arrepentimos. Oye, pues vosotros estáis dando una solución increíble, saludable, ecológica. Cuéntanos cómo empezó todo esto y, sobre todo, pues oye, como digo también en mi vídeo, ¿cuál es esa misión, cuál es ese objetivo, cuál es ese fin último de Natural Crunch al que queréis llegar, ¿no? Pues sí, efectivamente, Ángel, decirte que habías una cosa de las que me llamó la atención de tu vídeo, es que habías captado bastante bien, de manera súper natural, la esencia que teníamos como empresa. O sea, realmente nuestra misión en todo esto es que haya más personas que tengan la oportunidad de poder comer más sano, y de la manera que realmente eso es fácil. O sea, para que tengan esa oportunidad se trata de facilitárselo, en que una manera en sus hábitos que tienen de comida, poder introducir una forma fácil de comer fruta y verdura. Entonces, la fruta y verdura sabemos que tiene esas propiedades que todo el mundo busca, de 5 al día, de poder, o sea, que si te das cuenta, en casi ninguna de las dietas, mira que hay dietas, pero que te quiten la verdura, salvo que tengas una cosa muy tal, es de lo último que quitan, es de lo que todo el mundo dice, come las que quieras, ¿no? Entonces, algo que es especialmente sano, pero que luego es un poco lata de estar preparando, de tener que ir al mercado por ellas, que vienes cargado de peso, que luego tienes que arreglarlas, que se te han caducado, se te han estropeado ahí en la nevera. Pues todo esto, la manera de ponerlo fácil es, si lo tienes en un paquete y se mete en un hábito, de como un snack, como un aperitivo que puedes tomar a media mañana, a media tarde, de una manera fácil, en cualquier sitio, cualquier lugar, en cualquier momento. Pues esto es lo que nosotros queríamos poder ofrecer, ¿no? Y en cuanto a marcar esos objetivos, pues bueno, creemos que en eso precisamente el mundo del snack es un mundo de la alimentación en general, y el snack en particular es un mundo que tiene mucho recorrido, que se ha desarrollado muy en términos de precio, de buscar algo que sea barato, lo más barato posible, y que da igual lo que lleve, es simplemente que enganche, que sea
medio adictivo, o sea, basándose mucho en azúcar, muchísimo en grasas y claro, está muy consolidado de esa manera. Y luchar contra eso es un poco como cuando empezaron a hacer Apple contra IBM, o era cuando era un pequeño David contra Goliat, ¿no? Entonces, no se trata de tampoco de que vayamos a luchar contra ellos, sino simplemente tenemos que hacernos nuestro hueco y lo que queremos realmente es poder llegar al máximo número de personas, no para conquistar a todas las personas, porque al final cada uno es libre de decidir, pero sí por lo menos para darle la oportunidad para que, llegando a muchos, los que quieran elegir esa opción esté en su mano. Es que ahí te doy toda la razón que la oferta, o sea, sobre todo la variedad, ¿no?, de posibilidades saludables, ecológicas, sostenibles, etcétera, 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 que hay para preparar un aperitivo en casa. O sea, yo que me acabo de independizar con mi pareja, es que es verdaderamente complicado, ¿sabes? Y aparte, claro, lo que tú dices, ¿no? La tentación, la adicción que crean muchas veces, pues, las patatillas, los kikos y tal, que están súper buenos, pero que luego te arrepientes toda la semana siguiente de no debería haber comido eso, ¿no? Exacto. Entonces, Tienes ahí el fácil ahí en un lado, la tentación fácil, y luego tienes lo otro que es lo complicado, que dices, bueno, un día te haces todo, pero como la alimentación es algo que es todos los días, como es claro. todos los días, no es algo que digas, hoy me lo hago perfecto, me lo hago con esto, me lo hago otro día tal, otro día tal. Y cuando llevas muchos días y días y días, dices, y el otro al lado, dices, ¡ay! Y entonces, esos desliz, si tienes una alternativa, pues siempre lo tienes ahí, ¿no? Claro. ¿Y cómo empezaste? O sea, porque vosotros, verdaderamente, vuestra ventaja competitiva es la deshidratación de la fruta y de la verdura, que prácticamente no afecta o directamente no afecta al producto. ¿Cómo llegas a montar, pues bueno, una empresa pues tan industrial, ¿no? Porque es algo que yo también me he preguntado muchas veces. ¿Cómo empiezas, no? Nadie nace sabiendo o teniendo una máquina, ¿no?, deshidratadora de verdura y de fruta, ¿no? Efectivamente. O sea, digamos, todo empezó, yo era profesor en la Universidad de Almería, de Ingeniería Química. Yo bueno, allí hice unos doctorados y estaba, bueno, en el Departamento de Ingeniería Química, pero estaba loco por emprender en innovación y tenía mucha inquietud por hacer cosas bueno, en mi familia hay una tradición de médicos, por un lado la salud, por otro lado también hay tradición de ingenieros y por otro lado también hay buenos cocineros. Entonces, todo eso hacía de que la innovación gourmet, saludable, algo rico, sano para comer, es que lo tenía que tirar por ahí, ¿no? Entonces, en todo eso estuve haciendo muchos desarrollos bueno, de inventos varios. eh, pero finalmente una de las cosas que yo estaba buscando era el aprovechamiento precisamente de los excedentes de producción que había aquí en Almería, que veía de tomate, de pimiento, de todo esto, y realmente, como con naturaleza ingeniería y de ingeniería química, yo lo que buscaba era la extracción de las propiedades que sabía que tenían esas vitaminas, esos antioxidantes naturales que habían en esas cosas que al final se estaban tirando. Entonces, para extraerlo, en las técnicas de extracción, lo primero que se hace es quitar el agua para que mediante un disolvente extractor, que no tiene que ser un disolvente, que puede ser alcohol o puede ser pero para poder extraer esos antioxidantes había que quitar el agua. Y para quitar el agua generalmente se suele hacer ya, los métodos de quitar el agua, pues están los tradicionales, que es con temperatura, y claro, todo eso hace que la temperatura estropee los antioxidantes. Pues entonces buscamos la manera de que expandiendo, bueno, el proceso es expandiendo el producto durante el proceso de secado para que no se apriete, no se arrugue, no se compacte demasiado y pueda seguir saliendo el agua de una manera fácil. Entonces buscando esto, al final sacamos unos prototipos que poníamos en las ferias, pero era un poco por vender la capacidad de sacar extractos, en realidad. Lo que pasa es que cuando lo dimos a probar en las ferias, vimos que a la gente eso le encantaba. Y digo, si esto es súper resultón, si esto es, digamos, ¿para qué vamos a extraer de aquí nada? Si en sí mismo esto es el producto, ¿no? Esto fue un poco el hallazgo, ¿no?
Y bueno, y viendo que realmente entonces estas ferias que ibas para un lado, para otro, los viajes, yo he viajado mucho y siempre era igual, siempre mal comías, no había, diciendo, pues si esto lo buscamos como un aperitivo directo, tan fácil de que sea más que abrir y tomar, pues aquí está algo que puede dar mucho, mucho recorrido. Porque estoy hablando de hace ya 10 años, o sea que todavía ahora hemos dado cuenta que luego el mercado, o sea, los consumidores demandan esto. Pero claro, en aquel momento nosotros empezamos a ofrecer algo cuando todavía ni siquiera se estaba demandando, era por vocación pura, no era una oportunidad, era queríamos ofrecer eso, ¿no? Ya hemos visto que al final el mercado va para allá y hemos dicho, pues vamos a poner. Me encanta, porque yo soy muy fan de predicar en el desierto, ¿no? O sea, porque luego, oye, pues poquito a poco, granito a granito, si verdaderamente confías y estás en lo correcto o estabais en lo correcto, pues oye, mira, 10 años después, aquí estáis, ¿no? Joder, que es un lograzo, ¿no? Vale, y ahora te quería hacer una pregunta que es una de las grandes dudas que planteo en mi vídeo, que es el tema de las aportaciones de capital, ¿vale? Y la dilución, ¿no? Vosotros buscáis una ronda de financiación de mínimo de 270.000 euros y de máximo de 1.500.000, ¿vale? Que si no recuerdo mal ya estáis por 360.000 euros, ¿no? O por ahí. 380. 380.000 euros, joder, que ya es bastante, o sea, es cumplir el objetivo con creces. Los 270.000 euros es por un 6,69% de la compañía. ¿Cómo son los rangos a medida que vais cumpliendo hitos de dilución, digamos, de los que han aportado, ¿no? Genial, sí, sí, eso es muy interesante. De hecho, una de las cosas que dije en el vídeo, se quedan con ganas de saberlo y eso, eso se tiene que explicar. O sea, Claro. que muy bien, que muy bien. Que me alegro que me lo preguntes. La idea de esto, o sea, realmente nosotros marcamos un objetivo mínimo, que son esos 270, y un objetivo máximo, que como bien vistes en el pitch deck, es hasta 1,5 millones. ¿Por qué esta diferencia? O sea, 270 es digamos, el mínimo que tenemos para poder seguir. O sea, nosotros hemos llegado a una situación en la cual realmente hemos abierto una diversidad muy grande de clientes, hemos diversificado la estrategia de clientes y realmente estamos en un momento donde en el pasado hemos comprobado que invirtiendo en promoción en uno de ellos crecimos muchísimo las ventas con él y ahora, digamos, tenemos la oportunidad de crecer de manera diversificada y haciendo un crecimiento sostenible. Entonces, esto que es un poco la idea que tenemos de hacer, el mínimo que tenemos que hacer para poder tener algo de presencia son esos 270.000 euros. Pero luego tenemos un segundo objetivo, que es, aparte de invertir en promocionar, que realmente no es hacer descuentos, sino es darnos a conocer, es precisamente que más gente tenga la oportunidad de conocernos. Otro objetivo también precisamente es en algunos equipos clave que podemos invertir para en algunas cosas que son muy manuales todavía en el proceso, hacer algunas automatizaciones que nos permitan hacer un mayor volumen de producción, pero con los mismos costes de producción, o sea que teniendo un menor coste por kilo en el producto. Y esto pues, nos permite bien abaratar, sobre todo a nivel industrial, a poder abaratar los precios, poder llegar a otras industrias para poder vender nuestros productos como ingredientes, ingredientes para hacer mueslis, para hacer barritas, y también para que nuestros propios productos poder abaratarlos un poco para poder democratizar, aunque sea por poder tener más cantidad de producto en los paquetes, para poder ser más asequible para el día a día de mucha gente, ¿no? O sea, pues sí, exactamente, más democratizar el producto, ¿no? Sí, sí. Entonces, tenemos esos dos objetivos y en función de la cantidad que consigamos, podemos lograr hacer esas inversiones que pueden abaratar el producto y podemos darnos más a conocer en más mercados y en más canales. Eso es realmente, por eso ese abanico de posibilidades entre el mínimo y el máximo. Entonces, a la hora con respecto al inversor, el tema de la dilución, es muy importante tener claro que
cuando alguien invierte 1.000 euros, que seguro luego tú lo puedes explicar muy bien con las grafiquitas tuyas y eso, o sea, con 1.000 euros, alguien compra X participaciones, que realmente las participaciones tienen un precio fijo. Es decir, la participación en concreto está en 3,08, en 3,08 euros. Por lo cual, con 1.000 euros, pues por hacer el ejemplo, Tienes tiene 3.800 participaciones. 324, ¿no? Sí. 324 vale, sí, vale. 324 participaciones. Entonces, esas 324 participaciones son lo que tú tienes y se invierta lo que se invierta y se consiga la ronda que se consiga, por lo cual tu número de participaciones nunca varía. En cuanto a el valor de las participaciones está basada en una valoración de la compañía que está hecha en base al histórico y a la proyección de las ventas que se hacen en el plan de negocio y que además se ha colgado también todos estos cálculos, etcétera, y se han hecho unos debates dentro del Crowdcube. Y bueno, aparte esto estaba basado por un economista, pero que luego en el Crowdcube se ha debatido y se ha expuesto todo como se ha hecho. Se valora la compañía en 4,5 millones de euros en la compañía. Entonces, esta valoración es la valoración pre-money, y todo lo que se añada a esto sería la ampliación de capital. Por lo cual, si se hace una ampliación de, por ejemplo, 300.000 euros, lo que significa es que los 300 se añadirían a los 4.500.000. y se quedarían 4.800.000, por lo cual los 300.000 euros serían 300 entre 4.800, serían un 6,25%. Conforme se van complementando más, el porcentaje que representa aumenta también. Claro. Es decir, cuando se llega hasta llegar al máximo, que sería 1,5 millones, que significaría el 25% de la compañía. Vale. O sea, entonces la dilución, es cierto que en el porcentaje hay una mínima dilución, que es la proporción que hay en lo que aumenta, o sea, pero digamos, la disminución, la disminución del porcentaje sería que si 1,5 millones son un 25% y 300.000 es un 6,25%, el porcentaje de las participaciones, o sea, digamos, lo que se diluye es lo que va desde los 300 hasta el 1,5 millones, pero siempre en una caja donde ya están los 4,5. De acuerdo. Por lo cual no sé, yo no lo explico tan bien como tú, pero sí. Creo que... O sea, es difícil verlo, o sea, es difícil entenderlo sin una hoja y un papel, ¿vale? Por así decirlo, pero... Estoy aquí como que me encanta. Pero lo entiendo, vamos, yo que estoy acostumbrado lo entiendo. No lo interpreté así cuando lo vi, ¿no? Porque, oye, pues... Yo dije, joder, pues 270.000 euros por el 6,69% significa que si llegamos a 1.500.000, pues claro, esto se te va, claro. No había visto esta parte del discuss, ¿no? Que comentabas también antes off the record un poco, que va en base a los 4.500.000 de la pre-money. Y en función de la valoración que se llegue, pues la dilución será la suma de esos 4.500.000 más lo que se consiga, en este caso pues 380.000 euros, ¿no? O sea, un total de 4.880.000 euros. Y a partir de ahí se calcularía el porcentaje que representan esos 380.000 euros sobre 4.880.000 euros, ¿no? Claro, todo lo que se aumente se suma a los 4,5 millones, y con eso se hace la proporción. La proporción. Pero entonces la dilución es muy pequeña, es solamente la diferencia que hay entre 300 y 1,5 con respecto a la suma que hagan con los 4,5. Vale. Ok, totalmente entendido. Me ha encantado porque también has comentado unas cosas que oye, pues los que no somos expertos en el sector, pues la verdad que agradeceríamos que nos explicaras un poco más. Oye, ¿qué tipo de cliente tenéis? ¿Vale? O sea, ¿cuáles son vuestros tipos de clientes o vuestros canales de negocio? ¿Vale? ¿Qué rentabilidades tiene cada uno? Porque entiendo que a lo mejor, pues, vuestra página web pues tiene más rentabilidad que vender a través de un supermercado, por ejemplo. Y luego también me gustaría saber, que has comentado,
¿En qué consiste la promoción de productos? O sea, de esos 270.000 euros de promoción de productos, ¿en qué consiste, ¿no? ¿Qué tipo de acciones tenéis que hacer en un supermercado o en el cliente que tengáis para atraer ese volumen? Sí, genial. Mira, en cuanto a canales, los canales que nosotros trabajamos sobre todo son el principal, quizá, el que más, porque es el que más, si te va bien en ese, es más fácil que te vaya bien el resto, es el canal del retail, del supermercado, de las tiendas, ¿no? Dentro de esto buscamos tiendas especializadas, sobre todo en tiendas ecológicas o cadenas que tengan su zona ecológica dentro de esa cadena, no meternos en el mundo grande de la alimentación, de masiva, sino dentro de esto un poco la especializada, bien porque sean tiendas especializadas o porque sean cadenas, que aquí en España no hay tantas cadenas especializadas, aquí en España hay algunas que están cogiendo mucha fuerza últimamente, pero en otros países es una tradición. Siempre no es solamente las tiendas ecológicas, sino hay cadenas enteras que son solamente de productos ecológicos y ahí funciona muy bien. Y dentro de esto, pues, en fin, siempre nos posicionamos dentro de la zona vegana, de la zona producto sano, sostenible y sano. Es que son las dos S, por eso es Vita Snack, Sí. la S busca un poco esa S de sano y de sostenible, ¿no? Y de sorpresa. También decimos que el crujiente siempre sorprende, que ya te vi la cara también que te sorprendió. Totalmente. Y bueno, y dentro de este canal, pues también también tenemos distribuidores para que esté, digamos, asequible, porque no en todos sitios llegan las cadenas, pues tenemos distribuidores que van a tiendas locales, a pequeñas tiendas de productos ecológicos. También utilizamos el canal de distribución más tienda, ¿vale? Ese es el retail. Y ese es el que en principio podría ser principal. Pero hay otro que se puede crecer tanto o más que en ese, que es el canal del B2B. El B2B direct de industria. Industria, como decía antes, de poder vender, porque nosotros al final somos fabricantes de fruta y verdura deshidratada crujiente. Tenemos nuestra marca que es Vida Snack, pero realmente lo que nosotros fabricamos puede servir para muchísimas cosas que estamos constantemente inventando, ideando y etcétera, y que no somos capaces ni podríamos nunca poderlas hacer todas. Entonces, el poder ofrecer que una industria de muesli pueda coger y añade en el muesli unas frutitas crujientes, o el que hace unas barritas pues tenga también sus trocitos o unos helados, o quien tiene helados, en lugar de tener el barquillo, pues en lugar del barquillo ponga unos arándanos de unos ojitos y una rodaja de manzana o de mango, ¿no? Pues todo esto, o en panadería, en las harinas, que además puedan añadir polvos de remolacha, de tomate, de cebolla, en fin, se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, esto, lo fundamental aquí precisamente es que como el mundo de los ingredientes alimentarios es un mundo donde los precios van muy a degüello, es abaratar el coste de producción para, en lugar de solamente poder vender guindas realmente para algunos, o sea, siempre un 1 o un 2% para que el escandallo de costes no sea mucho para un producto final, pues poder abaratar los costes para poder ser el 10 o el 15% de productos finales, ¿no? Compuestos de nuestros ingredientes. Entonces es un objetivo muy importante que tenemos. Y luego, eh, un canal que está muy por llegar, porque todavía está muy verde y ahí los esfuerzos que hemos hecho, pero han estado de momento no tienen éxito pero creo que llegará, creo que es un poco a futuro, es el del vending, el canal de vending, el poder estar con el paquetito en todos sitios. O sea, lo que pasa es que ahí sí es verdad que ahí la guerra de precios es brutal. Allí los márgenes que tienen en vending son muy grandes, los productos que se suelen vender en vending son a costes
realmente baratos y es muy difícil todavía poder hacer ahí algo. Y entonces es más, por eso buscamos algo que sea un poco especializado, en alguien que sabe lo que está buscando y sabe lo que quiere, no estar tan en todos sitios, ¿no? Eso es cuestión de tiempo. Cuando nosotros vayamos creciendo, el propio escalado de producción nos permita ir reduciendo más y más esos costes, ¿no? Y luego otro canal que este año está desgraciadamente muy golpeado, que es el Horeca, el restaurantes. También hemos sido, hemos inspirado mucho y nos han inspirado mucho muchos cocineros en muchos restaurantes, que es donde lo ponen como un adorno en el plato, un detalle, por ejemplo, rodajas de tomate o de remolacha con un poquito o bien mojado en queso para ensalada, un topping para una ensalada, simplemente de una ensalada, que igual que le echan en los trocitos de, ¿qué te digo yo? De pistacho, de anacardo, pues le echan un poquito de cebolla, pero no cebolla frita, no cebolla frita como esta sino es cebolla deshidratada crujiente, que cruje igual que la frita, pero no lleva aceite ni está desnaturalizada, ¿no? Entonces, un poco esa línea también, aunque este año está un poco parada este año por las cosas que todos conocemos, pero es también es algo que hemos trabajado otros años y ha ido muy bien. Y bueno, y en canales, esos son bueno, y luego el online. El online, lo bueno del online es que, como bien dices, es algo que te permite trabajar directamente. Bueno, lo mejor del online para mí, porque luego en cuanto a margen que ganas, no creas que es tanto. O sea, cada uno tiene, porque si tuvieras más margen, lo que harías sería invertir mucho más ahí. O sea, al final compensas. Realmente, al final, eso siempre tienes que hacer un esfuerzo grande. De todas maneras, nosotros ahí llevamos solamente 1 año y pico de experiencia y ha sido muy grata. La verdad es que ha sido un año muy bueno en el online. Pero tienes que darte también a conocer. Tienes que invertir mucho en publicidad, en conocerte, en que te conozcan online. Pero realmente lo que más nos gusta de ese canal es el contacto directo con el consumidor que conseguimos ahí y en las ferias de venta al consumidor. O sea, en las ferias como el Biocultura en Madrid, donde realmente ves la cara del que se lo come, del que lo prueba, del que te dice me ha gustado, no me ha gustado, esto cómo se come. Ese día a día es lo que realmente nos da un feedback tremendo y nos permite también no depender tanto de la decisión de que el responsable de la central de compras de la cadena tal de 800 tiendas mañana dice que no, que quiere cambiar estrategia y que quiere cambiar a otro tipo de producto. Pues, pues no es eso. Si al final le estás gustando a 1000 personas, no porque él lo diga van a dejar de comerlo, ¿no? O sea, estás siempre disponible a ellos y puedes ofrecer toda tu gama. No solamente él ha decidido que va a poner estos 3 sabores y que Alemania conoce 3 sabores, pero bueno, si tenemos 20, vamos a ofrecerlo todo, ¿no? Pues para eso está online. Oye, pues me ha encantado sobre todo el industrial, porque yo lo veía en el deck, la verdad, y no quedaba claro, que yo también entiendo que no puedes ponerte aquí un deck de 700 hojas que sea una lectura así rápida para quedarse dormido. Pero bueno, me parece algo brutal y que creo joder, pues también puede ser a nivel de volumen, al menos de producto, puede ser bastante grande, ¿no? Pues oye, gente que dice, oye, pues para mis barritas de muesli, como comentabas y tal, me parece increíble. El de Loreca también me encanta, pero sobre todo, y creo que estoy también de acuerdo contigo de que llegará, es el vending. O sea, el vending está subestimado todavía. O sea, no somos conscientes de la facilidad y de la utilidad que es, oye, pues es como tener una tienda 24 horas abierta, ¿no? Y aparte que ya hay con cámaras refrigerantes, o sea, bueno, la pera, ¿no? Y bueno, pues la verdad que me encanta vuestra estrategia. Quería preguntarte sobre cómo los 270.000 euros o lo que destinéis finalmente al marketing, ¿cómo luego se destina a... O sea, ¿en qué promociones o en qué consiste verdaderamente el marketing
Sí, sí, que te he explicado, te he contestado una pregunta y la otra no la hemos dejado No, ahí. no, es que te he hecho Sí. muchos a la vez, no te preocupes. Sí, sí. Te cuento ahora en nuestra estrategia algo de nuestra estrategia de promoción. Solamente decirte que justamente del vending, que es un detalle muy, muy interesante. Nosotros precisamente hemos desarrollado en un consorcio con otras empresas, en un consorcio de colaboración, un proyecto de I+D, precisamente para poder tener las mismas máquinas expendedoras de vending que puedan ser compatibles nuestros productos, porque nuestros productos tienen que no deben estar demasiado refrigerados, porque si son muy refrigerados, cuando abres el paquete al estar frío, te capta muy rápido la humedad del ambiente y se humedece muy pronto. Entonces debe estar a una temperatura ambiente. Entonces hemos desarrollado un proyecto para unas máquinas con una empresa que son lo mismo que hacen las de Fagor, o sea, es una gran empresa de producción de frío, para desarrollar máquinas de vending donde sean compatibles el uso de nuestros productos con los productos frescos de salsas, de ensaladas, etcétera. Y es más, en la misma máquina que se puedan seleccionar, que es bonito, por eso lo cuento porque creo interesante. No, no, me En la misma parece máquina increíble. es de futuro, pero ya lo tenemos desarrollado. O sea, en la misma máquina se van a poder seleccionar para que en lugar de tener 10 cosas para probar o 20 cosas para probar en una máquina expendedora, tengas, a lo mejor tienes 15 cosas frescas de ensaladas, salsas, etcétera, y tienes otras 15 referencias de fruta y verdura crujiente en diferentes cortes y tamaños. De manera que tú puedes combinar, en una bandejita puedes combinar si ese día quieres tomarte arándano con yogur o si lo que quieres tomar es un poquito de, ya te digo, una ensalada y le quieres poner un poco de topping y aceitunas crujientes, de topping de cebolla y de aceitunas crujientes encima para que vaya aliñada, ¿no? Entonces, y si Increíble. te da esa diversidad y que cada día sea una cosa diferente, que sea divertido ir a la máquina vending y no solamente sea sota, caballo y rey. O sea, ese es... Me Bueno, parece súper guay. y con ese pequeño Detalle. detalle, nuestra promoción, lo que queremos hacer sobre todo es precisamente es dar a conocer el producto. O sea, lo que queremos es cuando nos dejen hacer degustaciones, creemos que es fundamental que nuestra principal carta de presentación es probar el producto, es probarlo y que te expliquen lo que estás probando. O sea, que tú puedas, no solamente, porque si te lo cuentan nada más, no eres capaz de saber realmente qué es, ¿no? O sea, pero si solamente lo pruebas, también no sabes lo que lleva detrás. Entonces, si alguien te dice, si tú lo pruebas y dices y ves lo crujiente, el sabor que tiene, etcétera, y alguien te dice además que está hecho solamente con fruta, que no lleva nada añadido, que no lleva azúcar, que no lleva aceite ni aditivos, que es solamente un deshidratado tal cual, que se ha expandido para que se ponga crujiente y que es el trozo de corte de fruta que equivale a que en un paquete equivale a una pieza o pieza y media de fruta fresca de temporada, seleccionada, ecológica, eso tenemos comprobado por esto precisamente, por ese pulso al consumidor que hacemos en las ferias del consumidor, que es la clave para que realmente la gente se apasione con el producto y se acuerde de ti y repita y otro día venga por más. Y eso es lo que queremos hacer sobre todo, poder hacer esa campaña de difusión de dar a probar el producto en los puntos de venta en Alemania, en Inglaterra, en Emiratos, en donde realmente ya tenemos la entrada en esas cadenas. Hemos conseguido que estas cadenas nos abran la puerta, nos listen, nos escuchen, o sea, lo hemos conseguido, que eso cuesta mucho trabajo, pero lo hemos conseguido en muchísimos sitios, muchísimos países, pero ahora llega el momento de que realmente los consumidores, los que van a hacer allí a comprar, nos conozcan para que cuando pasen por allí digan, estos son. Entonces, evidentemente, esa degustación hay que hacerla repetidas veces y también hay que acompañarla con un poco de cartelería, que haya una serie de carteles que acompañen a llamar un poco la atención de estamos aquí, oye, estamos aquí. Y bueno, y también online, pero online no solamente por vender online, que nosotros ya simplemente lo queremos dar como una opción, que hay siempre estar ahí, sino porque al final, cuando algo se comunica por todas las vías, llega y la gente te recuerda más, ¿no? Bueno, eso es un poco
nuestra estrategia. Estoy totalmente de acuerdo y corroboro y doy fe de que probando el producto es otra experiencia, ¿eh? O sea, yo lo probé, no lo había probado y tengo que admitir que me sorprendió a todos los niveles, ¿no? ¿Te imaginas pues la típica fruta deshidratada? Que, o sea, ¿no? Que todos hemos probado como el típico plátano así un poco crunchy, pero vamos, o sea, no tenía nada que ver. O sea, me tomé unas fresas que es que los ojos se me hacían así chinos porque todavía estaban ácidas, ¿no? O sea, Sí, era, es que es fresa, es fresa. es Es que el fresa. plátano crujiente que hay por ahí suele ser plátano frito. La mayor parte la mayoría que hay bueno, de hecho el plátano crujiente, te diría casi con 99% de posibilidades que lo que habrías comido sería un plátano frito, que lo cortan en rodajas y lo ponen a freír. Igual que hay algunas también ahora hay algunas frutas que lo que hacen las hornean, las cortan muy finitas. Lo que pasa es que eso solamente se puede hacer con algunas referencias. Por ejemplo, con la manzana cortada muy finita y horneada a alta temperatura, sí se queda crujiente y no lleva aceite. Lo que pasa es que horneada, las vitaminas y muchas de las propiedades Se se van. pierden. Y bueno, son, digamos, alternativas. Y lo bueno que tiene esto es que es un sector que está totalmente creciendo. Entonces hay hueco para muchas alternativas. Es normal que si la gente busca esto, pues haya mucha gente que empiece a ofrecerlo, de cada uno de su manera y cada uno de su... Por eso pensamos que es una revolución, por eso hablamos de la revolución del snack saludable. No solamente es hacerlo nosotros, sino que cada uno haga de la manera que pueda, ¿no? Claro, Y luego el consumidor, una vez que tenga esa cultura, una vez que se acostumbra a que además de patatas fritas y además de la naranja fresca cortada en su casa, está una opción que es comerse una naranja crujiente, unas rodajitas de naranja crujiente. Una vez que el consumidor tiene ese concepto, que eso, cuantas más empresas apuesten por esto y más haya, pues más fácil es que la gente coja ese concepto. Una vez que lo cojan, ya tendrá tiempo de seleccionar cuál es la que le gusta, cuál es la que le da el resultado que le convence o que con quien se siente identificado. Eso es cuestión de tiempo. totalmente de acuerdo. Ahora también te quería hacer una pregunta que es un poco cuál es el objetivo de Natural Crunch de, digamos, retornarles a los inversores una rentabilidad, si hay algún tipo de estrategia, pues ya sea bien con dividendos futuros de la compañía, Claro. con recompra de acciones o la estrategia que tengáis, si es que la tenéis. Sí, 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 claro que sí. Eso es muy importante. Cuando hablas con inversores y que van a apostar por algo, tienes que saber qué significa esa apuesta, qué significa ganar en esa apuesta. Aparte del objetivo, nosotros no es una ONG que solamente tenga un objetivo de conseguir un beneficio social, que lo tiene, pero luego necesita una rentabilidad para la gente que apuesta por ella, que realmente, aparte de una satisfacción, en hechos, también lo tenga envuelta en retorno económico. Y para esto, nosotros, en nuestro corto plazo, lo principal que tenemos en corto plazo, estoy hablando de, según nuestro plan de negocio, es hasta el 2023. Tenemos en un crecimiento donde todo lo que es beneficios, todos los beneficios que se van generando, que se esperan empezar a generar ya en el 2022, o sea, en este 2021 queremos invertir mucho más de lo que podemos ganar. En el 2021 ya empezamos a tener un beneficio que realmente lo estaremos reservando para el 21 y el 22, poderlo invertir en el 2023 para unas nuevas instalaciones que las actuales nos permiten un crecimiento ahora mismo, con respecto a nuestras cifras actuales, de poder multiplicar hasta por 5 o por 6 nuestra producción, nuestras ventas actuales. O sea, podemos crecer, Bueno, pero tenemos para 3 años, según nuestras previsiones, porque creemos que podemos crecer muy rápido, sobre todo por esto, porque creo que realmente, que esa es una pregunta también clave, o sea, ¿por qué podemos crecer tan rápido? Pues porque realmente nosotros hemos visto que cuando hemos invertido en promoción en un sitio, hemos vendido
En un solo año, con 3 sabores, hemos vendido 400.000 paquetes. Si realmente, que en números muy gordos por decir, pueden ser 600.000 euros, si lo que me llevará euros. Si realmente estamos ahora mismo con oportunidad de tener la entrada hecha en más de 40 cadenas diferentes, pues simplemente si multiplicamos por 40 esos 600.000 euros, salen muchísimos euros. Eso no se puede conseguir evidentemente en un año, pero de luego ese es nuestro camino de crecimiento y podemos crecer muy rápido en ellos y en función de cuanto más capacidad de promoción y de hacer un crecimiento sostenible de la producción tengamos, lo podemos hacer más rápido. Pero según lo que tenemos nosotros planteado, es para 2023, es algo razonable, en el que en 2023 iniciaríamos la construcción de nuestras instalaciones nuevas. Esas instalaciones nuevas nos permitirían multiplicar por hasta 4 veces más lo que son las actuales. O sea, estaríamos hablando de 5 y por 4, por 20 lo que ahora tenemos. O sea, con esto tenemos para crecer, para cumplir todo el plan de negocio. Por lo cual, una vez construidas estas, que serían las inversiones de 2023, a partir de 2024, el 50% de los beneficios se pueden repartir y dar de retorno nuestro plan es dar un retorno a los inversores a partir de 2024. Y con este 50% aproximadamente estaremos hablando, según nuestras estimaciones, podemos estar hablando de empezar con un 8% de retorno en ese primer año. El siguiente año sería un 13%. El siguiente año un 18 y así progresivamente iría creciendo. Esto sería un poco el camino, ir creciendo constantemente ese retorno. Y pago de dividendos, ¿no? O sea, el retorno se va a dar sobre todo... Pago de dividendos, quien realmente, cuando vas cumpliendo el plan, nosotros la salida de cualquier inversor siempre es una opción. Y es una opción porque cuando vas cumpliendo el plan se va consolidando y realmente las participaciones cada vez valen más. Claro. Si van valiendo más, si por ejemplo lo que ahora vale 3 euros, pues ya vas cumpliendo ese plan, vas llegando a cumplir esos hitos y se valora, por ejemplo, según el plan de negocio, se puede hacer, además esto como trimestralmente se informa, trimestralmente se puede hacer una previsión y se puede decir, mira, nosotros consideramos, según estos datos que lo sostienen, que ahora valdrían estas participaciones, estarían valoradas a tanto por nosotros internamente en la compañía. ¿Qué significa eso? Que quien realmente se quiera salir porque necesita el dinero, tiene una opción de ofrecerla, hacer una oferta, que luego si va a pedir el doble de lo que nosotros la valoramos, pues no lo va a querer nadie, pero si hace una oferta con respecto a lo que nosotros la valoramos, pues tendrá la opción de que internamente los propios socios o partícipes la puedan comprar y realmente liquidar sus participaciones. Esto en el CrowdCube, los que son inversores minoritarios que van dentro de un vector de inversión, es importante tener en cuenta que inversores directos son de capitales de 42.000 euros hacia arriba, pero los que son inversores, la mayoría de los inversores menores, van todos en un vector que sí te dicen por CrowdCube que lo primero que tienes que ofrecerlo tiene que quedar dentro del propio vector. O sea, si hay 200 personas dentro de esto, hay que ofrecérselo a estas 200 personas para vender. Pero ahí sí puedo decir que dentro de esas 200, a estas 200 o alguien de fuera que lo único que tiene que hacer es hacerse socio de CrowdCube, o sea, hacerse y registrarse en CrowdCube. O sea, que hay que hacerlo a través de CrowdCube para que este vector no pierda sus participaciones totales y no diluya, no reduzca su participación. Es decir, si CrowdCube tiene un 5%, un 10 o un 15, lo que al final tenga, esto sería algo fijo que CrowdCube quiere mantener. Entonces, simplemente alguien quiere vender algo dentro, lo único que tiene que hacer es ofrecérselo al resto y si no hay nadie que lo quisiera hacer, puede llamar a Periquito López y decir, regístrate en CrowdCube y forma parte dentro del vector y se pueden transferir perfectamente. Perfecto, entendidísimo. Aparte creo que ambas posibilidades, pues son muy interesantes. O sea, que tengáis que vayáis a hacer ya simplemente el hecho del trabajo de ir valorando las participaciones me parece muy interesante, pero sobre todo
el hecho de que tengáis muy claro que, oye, que a partir de un determinado año vuestro objetivo es pagar un dividendo, ¿no? Que creo que eso, joder, pues es muy interesante para los que creemos, porque yo me considero así, en la inversión a largo plazo, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de invertir hoy para sacarlo mañana, ¿no? Esto es algo que verdaderamente inviertes porque crees en ello, ¿no? A largo plazo, ¿no? Y bueno, la última pregunta que quería lanzarte, Antonio, es próximo reto en términos de sostenibilidad, de social o incluso de gobierno corporativo. ¿Qué tenéis pensado? ¿Cuál es un poco vuestra siguiente estrategia dentro de que ya hacéis mucho? O sea, eh, sois bio, vegano, sin azúcares, sin absolutamente nada, sin aditivos y sin nada, aparte de cercanía, de producto de huerta ecológico. O sea, además de eso, ¿hay algún otro objetivo que tengáis ahí en mente? Pues sí, la verdad que lo cierto de lo que pecamos es tener todos los días más y más objetivos. Siempre tenemos más objetivos de lo que somos capaces de realmente lograr. Es un poco de siempre queremos hacer mucho más. Pero bueno, he intentado ordenarlos para que realmente sean realizables y, bueno, y sostenibles. Precisamente están en línea con lo que, por ejemplo, lo que hemos hablado de democratizar un poco el producto, de hacerlo accesible, del tema del canal vending, es algo que nos encantaría. También nos gustaría mucho en el tema de sostenibilidad, puesto que ahí, bueno, somos desde el principio, desde concepto, somos ecológicos, somos de productos de cercanía, siempre intentamos, incluso los productos que no son tan de cercanía, como pueden ser los tropicales, realmente montamos junto con productores locales de allí, montamos sus primeros procesos de presecado, donde homologamos y transferimos el conocimiento con ellos, lo creamos allí para que nos puedan hacer ese, ese mismo producto con esa misma calidad en origen, que realmente siempre es mucho mejor, no solamente medioambientalmente, porque te permite que en lugar de transportar producto fresco, que significa peso y necesita energía porque necesita necesidades de refrigeración, etcétera, sino que estás transportando un producto que al estar deshidratado no pesa prácticamente nada y tiene unos requerimientos energéticos muy bajos. Entonces esto ya es una ventaja muy importante. Pero luego además es que el producto, cuando es un producto cogido de allí en su temporada y que lleva 12 horas desde que estaba en el árbol, pues es cuando realmente tienes un producto de calidad que tiene todas sus propiedades y su sabor y todo, ¿no? En su punto de madurez y todo lo que nosotros buscamos. Entonces siempre esto es para nosotros muy importante. Pues aparte de esta línea que seguimos trabajándola para que sea ecológico, de temporada, que sea local, también los recursos energéticos, aparte de que por vocación de ingeniería siempre hemos buscado la optimización energética, los recuperadores de calor, todas estas cosas, pues la energía eléctrica que nosotros tenemos es toda de fuentes renovables, certificada de fuentes renovables. Los materiales plásticos que utilizamos los buscamos que vengan de reciclado, sea plástico reciclado. Los palets los estamos utilizando de cartón reciclado, de papel reciclado, estamos ofreciendo la alternativa de cartón reciclado. Y además hemos puesto que el 50% de nuestra energía, como Almería es una zona de sol, ahora mismo el 50% de nuestra energía eléctrica la conseguimos sacar con placas solares, que nuestro objetivo sería que fuera el 100%, por ejemplo. Poco a poco tenemos que ir creciendo a que la oportunidad que siempre que hay sol aquí se pueda aprovechar. Eso en sostenibilidad. Bueno, y tenemos un reto muy importante, que es este año hemos conseguido darle dos golpes. Es el tema del envase. El envase es algo que siempre nosotros estamos siempre preocupados, porque claro, nuestros productos necesitan un envase, porque es un producto que si no está protegido contra la humedad y respecto al oxígeno, pues se oxida y se humedece y se ablanda.
Pero ¿cómo hacer esto para que esté protegido con el mínimo envase posible y hasta qué punto se puede eliminar? Entonces, pues hemos sacado unas versiones nuevas de packaging granel, de un granel que va además con, nosotros llamamos un dosificador, que es simplemente un paquetito pequeño, porque claro, tú te vas con tu bolsón de kilo de granel y cómo te lo llevas al trabajo, no vas a ir con eso todo el día. Entonces nosotros en el propio bolsón pegamos un paquetito con su doypack, que es el dosificador de que tú tienes tu bolsón de granel y todos los días coges lo que te vas a llevar, lo echas en tu paquetito chico, reutilizable, y lo puedes ir con eso a donde quieras, ¿no? Pero, sin embargo, estás reduciendo el resto de paquetes que habría en esto. Otra cosa que estamos haciendo es, hemos reducido el peso, hemos sustituido la mayor parte del plástico por papel. Hemos reducido los espesores y el tamaño de los paquetes para ir cambiando por este papel que vamos poniendo, que ahora mismo el 55% del paquete es papel. Pero nuestro objetivo es llegar a que el 100% sea derivado de celulosa. Y en eso tenemos un proyecto que queremos desarrollar en los próximos años para que sea cero plástico en el paquete. Eso es un reto importante, pero sobre todo por precio, por muy complicado y también para poder dar una caducidad alta al producto, porque claro, si es biodegradable, no puedes mantener una caducidad larga. Tendría que ser algo que tuviera una rotación larga porque al no tener al no tener esa no degradabilidad, pues o sea, al ser biodegradable se degradaría pronto el paquete y por lo tanto el producto no tendría esa caducidad. Pero bueno, con una rotación mayor, con una reposición en esas máquinas de vending cada 3 semanas, con un producto que sea más de esa rotación, creemos que se puede conseguir. Joder, pues me encanta porque, o sea, muchas veces nos creemos que, o muchas veces, joder, pues ya llegar simplemente a un producto pues tan sostenible, tan ecológico, tan saludable como el vuestro, ya es un mérito, ¿no? Entonces, todo lo demás, pues bueno, pues muchas veces cae en saco roto, pues porque, joder, pues estás centrado en tu producto, en lo que verdaderamente te da de comer, y luego, pues oye, pues cuando ya todo vaya fenomenal, pues ya inviertes en todo lo demás. Pero me encanta que vosotros tenéis una visión súper holística, súper global de todo vuestro proceso, ¿no? Y bueno, desde eso, ¿no? Oye, pues en las frutas tropicales, pues ya el hecho de que les enseñéis allí, que vengan deshidratadas, el hecho del packaging, o sea, hice también el caso de otra empresa londinense que hace barritas de grillos y su problema es el packaging. O sea, su producto es súper sostenible, los grillos emite muy poquito CO2, es un sustituto para la carne, etcétera, etcétera. Pero su problema ahora mismo es el packaging, ¿no? Y es en lo que, oye, pues también se están desarrollando e invirtiendo más dinero. Joder, Que no pues, se le escape el grillo, ¿no? exacto, exacto. Y sin embargo, vosotros, joder, veo que lo tenéis ya no solamente súper pensado, sino que es súper avanzado, ¿no? O sea, es verdaderamente gratificante. Sí, trabajo mucho en ello porque nos preocupa el tema creemos que un snack se tiene que preocupar mucho por el packaging, porque al final es algo que le acompaña siempre. Entonces es parte del producto. El producto no es solo lo que hay dentro, el producto es lo que el consumidor se lleva a casa. Entonces es el concepto global. Pero gracias que lo puedas Hombre, vamos, valorar lo así. valoro muchísimo, también lo de a granel, además con tu bolsita reutilizable, o sea, me parece que son las soluciones que dices, joder, tío, ¿cómo las grandes marcas no lo están haciendo ya? Ellos tienen un volumen, ¿no? Unas capacidades muchas veces que dices, joder, si lo está haciendo Natural Crunch, ¿cómo no lo van a hacer ellos? Pero, joder, al final también esos cambios pues vienen desde gente que creemos en este mundo como nosotros, ¿no? Sí. Además, no todo el mundo le gusta complicarse tanto la vida. O sea, eso es Ya, verdad que todo esto es sí, complicación tras complicación y follón tras follón. Pero, eso es cierto, en eso es fin, cierto. eso es un poco vocación. O sea, te tiene que gustar, te tiene que gustar. Totalmente, totalmente. Oye, pues Antonio, te agradezco muchísimo de verdad tu tiempo, tus explicaciones, de verdad que es que creo fundamental esta entrevista, de verdad, para entender Sí. muchísimo mejor tu proyecto. O sea, es otra Yo te cosa agradezco. ahora.
te agradezco la oportunidad porque, claro, el papel es papel, ¿no? Y al final las personas es lo que vale, ¿no? Las personas, lo que hay detrás es lo que realmente pueden, en fin, transmitir Totalmente. qué es lo que quieren hacer y por qué hacen lo que hacen. Totalmente. Y lo que hablabas, ¿no? Pues que en el Discast también, oye, pues resolvéis muchísimas de las dudas, pero joder, lo que has contado de vuestros canales, ¿no? De vuestros futuros clientes, de cómo vais a invertir la promoción, todo eso que al final, pues oye, en renglones, pues no hay veces que no queda, no se transmite como lo has transmitido tú, ¿no? Que da una sensación de joder, esto va a llegar, esto va a ser vamos, una bomba y quiero pertenecer a este cambio, ¿no? Joder, que ha sido un poco la sensación, al menos con la que yo personalmente me voy. Pues qué bien, qué bien. Ojalá que sea como tú y muchos y nos juntemos, porque la unión hace la fuerza. Al final, todos estos apoyos y toda esta gente que realmente cree en esto y tienen esa misma visión. Yo creo que son visiones muy compartidas y el poderlas aunar en algo que realmente se pueda materializar en un resultado y en algo que pueda convertirse en realidad, pues es gracias a la fuerza Por eso nos metimos también en el tema del crowdfunding, porque al final, entre los pocos, tenemos un recorrido muy limitado, pero precisamente el poder pues es crowd de la masa, pues es lo que realmente nos puede dar el impulso que realmente necesitamos. Totalmente de acuerdo, Antonio. Oye, pues muchísimas gracias de nuevo y nada, pues os deseo muchísima suerte. Bueno, aunque vosotros ya habéis conseguido la ronda, eso ya seguro, pero bueno, que llegue todo lo alto que pueda en los poquitos días que quedan, pero bueno, Eso así es. que dejaré también todos los links en la descripción para que todo el mundo que quiera invertir, seguir echando un vistazo a vuestro proyecto, pues lo pueda hacer. Y Muchas oye, gracias. de verdad, muchísimas gracias. Estaremos hasta el día del 25 con nuestras puertas abiertas para, ya te digo, a unir cuantos más, cuantos más esfuerzos, mejor. Ese es mi objetivo con este canal, ya no solamente ayudar, oye, pues a tomar mejores decisiones de inversión, sino también ayudar a empresas que verdaderamente merecen la pena, como la vuestra, a conseguir los objetivos, joder, que yo creo que merecen muchísimo la pena. Pues muchas gracias, hombre. Gracias, Ángel. Pues nada, Antonio, oye, muchísima suerte y espero que nos vayáis comentando novedades a medida que vayáis avanzando. Sí, yo espero que esto no sea una entrevista aislada y ya está. O sea, yo te invito a ver, como sabes, esto para mí ha sido una cosa extraña, no estoy acostumbrado ni a las cámaras, ni al grabar, ni a todas estas cosas. Yo no es vamos, no estoy familiarizado, ¿no? Pero realmente, en fin, estoy totalmente, me tienes disponible para quedar, comentar, cómo escribir, mantener un contacto y, en fin, que aquí ya tienes mi correo, mi teléfono y me tienes para lo que quieras.